Ahí estaba, en el centro del patio de la universidad. Era un árbol enorme, un gigante verde que parecía tocar el cielo con sus ramas. Todos los estudiantes lo conocían. Era el punto de reunión, el lugar para tomarse fotos, el que daba la mejor sombra en los días de mucho sol. ¿Se imaginan? Generaciones de jóvenes habían pasado por ahí, habían leído sus libros bajo sus hojas, se habían enamorado, habían planeado su futuro. El árbol era más que un árbol. Era un testigo de la vida, un símbolo de fuerza y permanencia. Parecía que nada ni nadie podría derribarlo. ¡Qué equivocados estábamos! Era como el abuelo sabio que siempre está ahí, firme, escuchando todo. Un día, sin más, todo cambió. Era una mañana tranquila, con el sol apenas saliendo. De repente, se escuchó un crujido terrible, un sonido que partió el silencio como un rayo. Los pocos que estaban ahí se quedaron congelados. El gran árbol, el gigante invencible, comenzó a inclinarse lentamente. Imagínense la escena. Era como ver a un gigante caer en cámara lenta. Primero se ladeó un poco, luego más y más, hasta que con un estruendo final se desplomó sobre el césped. El ruido fue tan fuerte que pareció un trueno. El suelo tembló y una nube de polvo y hojas secas se levantó, cubriéndolo todo. El gigante había caído, y nadie entendía por qué. Cuando el polvo se asentó, el silencio fue aún más impresionante que el ruido. Ahí estaba el árbol, ocupando todo el patio, con sus raíces rotas expuestas al aire. ¡Qué imagen tan triste! Era como ver a un rey sin su corona, a un héroe derrotado. La gente empezó a salir de los edificios, a asomarse por las ventanas. Todos con la misma cara de sorpresa. ¿Cómo pudo pasar?, se preguntaban unos a otros. ¿Hubo una tormenta anoche? ¿Un viento muy fuerte? Pero no, el cielo estaba despejado. La noche había sido calma. No había una explicación lógica, o al menos, no una que se pudiera ver a simple vista. El misterio de la caída del gran árbol acababa de empezar. Los profesores, los jardineros, los directivos, todos se acercaron a ver qué había pasado. Tocaban el tronco, miraban las ramas rotas. Por fuera, la corteza se veía fuerte, robusta. No había señales de enfermedad, ni hachazos, ni nada. Parecía un árbol perfectamente sano. Pero si estaba tan sano, ¿por qué se había caído? Era una pregunta que flotaba en el aire, una lección que estaba a punto de ser revelada. A veces, las cosas más fuertes no caen por un golpe grande y visible, sino por algo pequeño, silencioso y oculto que trabaja desde adentro sin que nadie se dé cuenta. Y esa, amigos míos, es la parte más importante de esta historia. Al día siguiente, llegaron los expertos. Eran como los detectives de los árboles. Empezaron a cortar el tronco en grandes pedazos para poder moverlo, y fue entonces cuando descubrieron la verdad. ¡Qué sorpresa! El interior del árbol no era madera sólida y fuerte. No, estaba lleno de pequeños túneles como un queso suizo. Parecía acerrín, polvo. El corazón del gigante estaba completamente hueco. Por fuera era una fortaleza, pero por dentro era un castillo de arena. Los expertos tomaron una muestra y la miraron bajo un microscopio. El culpable era un enemigo diminuto, casi invisible. Una termita. Una solita no hace nada, pero miles y miles, trabajando juntas, pueden hacer caer a un gigante. ¿Se lo pueden imaginar? Mientras todos admiraban la belleza exterior del árbol, sus hojas verdes, su altura imponente, por dentro se estaba librando una batalla silenciosa. Las termitas, sin hacer ruido, sin pedir permiso, habían entrado por una pequeña grieta en la raíz, y una vez adentro, empezaron su trabajo. Comían la madera, día y noche, sin descanso. No tenían prisa, eran pacientes. Cada día, el árbol se debilitaba un poquito más, pero nadie lo notaba. Seguía dando sombra, seguía luciendo majestuoso. Era un experto en guardar las apariencias, en ocultar su debilidad.
¡Qué lección tan tremenda! El daño más peligroso es el que no se ve. Pensemos en cómo funciona esto. Una termita llega, luego otra, y luego forman una colonia. Trabajan en la oscuridad, donde nadie las ve. Se comen el corazón del árbol, la parte que le da soporte y fuerza. Y el árbol, pobrecito, no puede hacer nada, no puede gritar, no puede pedir ayuda. Simplemente sigue ahí, de pie, aparentando que todo está bien. Es como tener un enemigo en casa que se come tus muebles poco a poco, pero en lugar de muebles, se está comiendo tu propia estructura. El árbol se convirtió en una cáscara vacía, fuerte por fuera, pero increíblemente frágil por dentro, esperando solo una pequeña brisa para venirse abajo. El final ya lo conocemos. No hizo falta un huracán ni un rayo. Tal vez solo el peso de sus propias ramas fue suficiente para que el tronco hueco cediera. La caída no fue el problema. Fue la consecuencia de un problema que había crecido en secreto durante años. Las termitas no derribaron al árbol en un día. Lo hicieron con constancia, con paciencia, con un trabajo lento pero seguro. Y así, el gigante que parecía eterno cayó por la acción de criaturas tan pequeñas que podrías aplastar con un dedo. Esto nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de las cosas pequeñas, especialmente cuando trabajan en nuestra contra desde el interior. Ahora, piensen en esto. Nuestro corazón, nuestro interior, es muy parecido a ese gran árbol. Por fuera, podemos parecer fuertes, exitosos, buenas personas. Podemos tener una sonrisa en la cara, saludar a todos, ir a la escuela o al trabajo y cumplir con todo. Podemos ser el árbol que todos admiran en el patio. Pero, ¿qué pasa por dentro? A veces, dejamos que unas termitas muy peligrosas entren en nuestro corazón sin darnos cuenta. Esas termitas tienen nombres. Se llaman orgullo, soberbia, rebeldía, egoísmo. Son pequeñas al principio, casi no se notan. Un pensamiento, una pequeña actitud, un yo soy mejor que tú. El orgullo es una termita muy astuta. Llega y te susurra al oído. No pidas perdón, tú tienes la razón. No necesitas ayuda, tú puedes solo. Esa persona no sabe nada, tú eres más inteligente. Y poco a poco, sin que te des cuenta, esa idea empieza a hacer un túnel en tu corazón. La rebeldía es otra termita. Te dice, las reglas son para los demás, no para ti. Nadie te puede decir qué hacer. Y así, empiezas a desobedecer a tus padres, a tus maestros, a las personas que te quieren. Al principio, parece que no pasa nada. Sigues de pie, como el árbol, pero por dentro te estás volviendo hueco, frágil. Este daño interior, al igual que en el árbol, es silencioso. Nadie más lo ve. Tus amigos te siguen viendo igual, tu familia quizás no nota el cambio al principio. Pero tú sí lo sientes. Sientes que te estás aislando, que te enojas más fácil, que te cuesta trabajo aceptar un consejo. El orgullo te hace creer que eres el centro del universo, y eso te aleja de los demás. La rebeldía te hace sentir poderoso, pero en realidad te está debilitando. Estás construyendo muros a tu alrededor en lugar de puentes, y así, día a día, esas termitas se comen lo mejor de ti, tu humildad, tu capacidad de amar, tu paz interior. Y un día, como el árbol, puedes caer. No necesitarás una gran tragedia. A veces, un problema pequeño, una discusión tonta, una crítica que no sabes manejar, es suficiente para derrumbarte. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué reaccionó así? Si parecía tan fuerte. No entienden que no fue ese pequeño problema lo que te derribó. Fue el trabajo lento y constante de las termitas del orgullo y la rebeldía que te dejaron hueco por dentro. Caíste por el peso de tu propio ego. Por eso es tan importante cuidar no solo lo que se ve por fuera, sino, sobre todo, lo que está creciendo en nuestro interior. Entonces, ¿cómo evitamos que nuestro corazón se llene de termitas y se vuelva hueco? ¿Cómo podemos ser como un árbol sano y fuerte de verdad, no solo en apariencia? La respuesta es simple, pero muy poderosa, con humildad
y obediencia. ¡Ay, qué palabras! A veces suenan a debilidad, pero es todo lo contrario. La humildad es el insecticida más potente contra el orgullo. Ser humilde es reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos a los demás, que podemos cometer errores. Es tener la capacidad de decir, me equivoqué, perdóname o necesito tu ayuda. Eso no te hace débil, te hace humano y te hace increíblemente fuerte. La obediencia es el mejor remedio contra la rebeldía. Pero ojo, no se trata de obedecer como robots. Se trata de escuchar con el corazón a las personas que nos aman y que buscan nuestro bien, como nuestros padres o buenos maestros. Sus consejos, sus reglas, son como el jardinero que cuida el árbol. A veces poda una rama que no nos gusta, pero lo hace para que el árbol crezca más fuerte y sano. Obedecer por amor, no por miedo, es un acto de inteligencia y de humildad. Es entender que no estamos solos en el mundo y que la sabiduría de otros nos puede proteger de muchos peligros, especialmente de nosotros mismos y de nuestro propio ego. Proteger nuestro corazón es un trabajo diario. Es como revisar el árbol todos los días para asegurarnos de que no tenga plagas. ¿Cómo se hace esto? Pues al final del día pregúntate: ¿hoy fui orgulloso? ¿Traté mal a alguien? ¿Escuché los consejos que me dieron? Ser honesto contigo mismo es el primer paso. Es como poner una luz en la oscuridad para ver si hay termitas trabajando. Y si las encuentras, sácalas. Pide perdón, corrige tu actitud. Riega tu corazón con actos de servicio, ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Eso mata de hambre al orgullo. La humildad se alimenta de dar, mientras que el orgullo se alimenta de recibir. No esperemos a que nuestro tronco esté hueco para reaccionar. No esperemos a la gran caída. Podemos ser mejores cada día, construyendo un interior sólido, macizo, lleno de buena madera. Un corazón humilde es flexible, puede doblarse con el viento de los problemas, pero no se rompe. Un corazón orgulloso es rígido, y ante la primera tormenta, se quiebra. La historia del gran árbol del campus nos deja esa lección. La verdadera fortaleza no está en la altura ni en la apariencia, sino en la salud y la solidez de nuestro corazón. Cuidémoslo como el tesoro más grande que tenemos, para que sin importar las tormentas, siempre permanezcamos de pie.